Bien, pues buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este curso de los secretos del árbol de la vida. Y bueno, vamos a comenzar con lo que es la introducción de este curso, lo que es la información, para que podamos tener el contexto de cómo vamos a estar estudiando este tema. Y bueno, empezamos por la clase uno, bloque uno del primer nivel. Aquí en esta primera clase vamos a estar viendo dentro de la introducción lo que es la estructura del curso. Es decir, vamos a hablar del objetivo. En este caso, el objetivo lo voy a hacer muy breve y es el estudiar el árbol de la vida a partir no solo de la información que tenemos como un aprendizaje en los textos, sino también pasar esta información como un camino de recorrido personal y de autoconocimiento. Entonces vamos a analizar también parte del árbol personal. Vamos a estar adquiriendo las herramientas para poder analizar las partes que nos estructuran dentro de este árbol de la vida. Vamos a estar también estudiando diferentes conceptos cabalísticos, dentro de los cuales también es importante comentar que todo lo que vamos a estar trabajando tiene que ver con mi experiencia personal, lo que yo he aprendido y podido aplicar o poner en práctica en no solamente en mi vida, sino también en el área laboral a lo que yo me dedico, que es la consultoría y también el área terapéutica clínica. Entonces vamos a estar estudiando estas partes dentro de el objeto de este curso y es en específico el que podamos poner en práctica estos conocimientos de la Kabbalah y el misticismo en la vida diaria. Entonces vamos a pasar a lo que es la duración de el trabajo que vamos a estar realizando y son 33 sesiones que en realidad son 4 bloques o niveles que también van a estar eh, estructurados por 8 módulos. Es decir, cada módulo de 8 tiene 4 sesiones, que son 32 más lo que es la final, que es la clausura, y vamos a tener ahí las 33. Tenemos entonces también lo que son los recursos. ¿Qué vamos a estar implementando como recurso para el trabajo en este curso? Vamos a estar hablando de textos sagrados, que repito, no es que vayamos a analizar los textos sagrados como tal, sino la interpretación de partes de estos textos que nos van a dar en este primer camino, en este primer acercamiento, un contexto de lo que es el árbol de la vida y con eso vamos a tener información suficiente para poder aterrizar en lo que es la vida. Tenemos también eh, estudiar los conceptos para servirnos de ellos a través de entender que son leyes universales. Es decir, muchas veces se nos dice que es necesario estudiar estos textos sagrados para poder comprender lo que es la cábala. Y si bien nos vamos a dedicar a estudiar la cábala para ser maestros o algo que tenga que ver con el instruir, podemos estar adquiriendo conocimiento de los textos como son los libros del Zohar, el Sefer Yetzirah, la Torá, que son libros que vamos a estar utilizando aquí, pero que no es necesario en este primer acercamiento tenerlos porque vamos a estar hablando de las interpretaciones, repito, que yo estoy utilizando a partir del desarrollo de eh, lo que es la consultoría cabalística o lo que es el análisis del árbol de la vida para comprender eh, estos conceptos en el diario vivir. Entonces, decodificamos estos textos y vamos a empezar desde la parte más mística. Estos conceptos suelen ser, por su característica de ser textos muy antiguos, no solamente van a estar cifrados con ciertas técnicas de encriptación, sino que también los conceptos de los cuales se hacía referencia en ese momento actualmente tienen
un trasfondo diferente o podemos hablar de estos mismos conceptos de forma distinta. Si bien se mantiene la energía del concepto o lo que es la naturaleza del concepto, vamos a estar uniendo diferentes significados o connotaciones de cómo funciona el texto antes y ahora. Es decir, cuando hablamos del mundo espiritual, por ejemplo, o hablamos de términos como la Shejinah, que es esta parte del Espíritu de Dios, cómo se puede ver ahora en lo que sería la modernidad, cómo lo podemos entender también desde ahí. Entonces vamos a explorar estos aspectos místicos, vamos a ir desde lo más básico y lo vamos a ir pues decodificando o interpretando. Dentro de estos recursos vamos a utilizar también las meditaciones. Llegando en algún punto vamos a estar trabajando con meditaciones, por lo cual es importante también que si ya tienen experiencia con las letras hebreas, pues va a ser más fácil el estar trabajando con estas meditaciones y con el protocolo de meditación. También vamos a ver cómo operan estas relaciones de lo que es el análisis de los cuerpos del árbol de la vida, cómo están interactuando entre ellas y cómo funcionan dentro de nosotros. Vamos a ver también estas aclaraciones. Aquí es importante retomar el hecho de saber que hay diferentes vertientes de este pensamiento, de esta sabiduría, dependiendo pues los diferentes autores y las diferentes épocas. Por tanto, también existen, así como existe el alefato hebreo y tiene diferentes manifestaciones, también el árbol de la vida va a tener diferentes interpretaciones. Y existe la versión del Ari, por ejemplo, que es esta que estamos viendo en pantalla, pero también pueden existir otras variaciones, por ejemplo, dentro del área del tarot y de otras manifestaciones de este mismo arquetipo o de este mismo símbolo, lo que es el árbol de la vida. En realidad, todas van hacia el mismo fin, todas pretenden explorar lo que es el mundo espiritual para poder darle una estructura que ahorita vamos a ver de manera más simple a qué se refiere. Y bueno, dentro de esto también es importante aclarar que si bien sí no es recomendable dejar de estudiar los textos en los libros sagrados, sí podemos servirnos de las interpretaciones, así como podemos hacer uso de productos ya realizados sin saber el proceso necesariamente de creación de ese producto, sino cómo funciona y para qué lo podemos utilizar. Ya más adelante, cada quien puede optar por ahondar de una manera más profunda. Bueno, vamos a ver la estructura de este curso, que como ya les comenté, son en realidad 4 bloques que están compuestos de, en general, 8 módulos. En este caso, dentro del primer nivel que vamos a estar revisando, vamos a tener todo lo que es la base del árbol de la vida desde la mística, estos conceptos que vamos a revisar hoy y que durante estas 4 clases van a formar parte del módulo 1. Tendremos después el módulo 2, en donde vamos a estar viendo la relación que tiene el nombre inefable con lo que es el ser humano, el cuerpo y los diferentes niveles del alma o de cuerpos y las interpretaciones que tiene este nombre y cómo lo podemos nosotros implementar en nuestro ser, en el concepto de nuestra vida diaria, entendiendo de dónde viene este nombre y qué tantas aplicaciones podemos nosotros interpretar. En módulo 3 ya vamos a estar hablando de, por ejemplo, las jerarquías de ángeles, qué son los ángeles, a qué se refiere todo este concepto místico de las entidades o de las conciencias, inteligencias llamadas ángeles, la referencia que tienen con los planetas, que son también los astros, las dimensiones, y la proyección que tienen estos en nuestra vida cotidiana. Muchas personas
ven muy lejana la posibilidad de que los astros tengan influencia sobre nosotros. Pero cuando estudiamos esta sabiduría o diferentes métodos de desarrollo personal y espiritual, llegamos todos a la conclusión de que todo es uno y es lo mismo, y que todo está tejido con todo, y que por tanto hasta la estrella más lejana que puedo percibir tiene una influencia en mí. Conocer cómo influyen estos astros en mi vida es cómo puedo yo darme cuenta de esta influencia o cómo se manifiesta en mi diario vivir. A esto hablamos también de las proyecciones o manifestaciones que van a tener estas energías en nuestra realidad. El módulo 4 estamos hablando del bloque ya 2, que es el segundo nivel. Cada 4 clases es un módulo y cada 2 módulos subimos de nivel. Entonces el bloque 2 ya estamos hablando del segundo nivel. Aquí vamos a estar hablando de las partes del cuerpo que están relacionadas al árbol de la vida, así como su función y esa misma manifestación de lo que son los astros, cómo van a formar parte física de nuestro cuerpo, cómo van a estar ligadas y tejidas estas partes a las energías de estos astros o estas dimensiones que también son parte del árbol de la vida. Aquí estamos hablando en diferentes niveles. Tenemos la parte del rostro, la parte del cuerpo en general, las manos, y así vamos a poder explorar diferentes capas de este conocimiento. Tenemos también lo que es el módulo 5 y ahí vamos a estar hablando ya de lo que son las letras hebreas en un aspecto de entender su naturaleza según las describe el Sefer Yetzirah del patriarca Abraham Avinu. Vamos a ver cómo se corresponden con diferentes niveles y procesos según el alefato hebreo de cómo está desarrollado también. Vamos a ver ese recorrido que siguen las letras hasta manifestar pues lo que también conocemos hoy en el módulo 6 hablamos del zodiaco o de todas las influencias astrales ya conocidas a través de las letras, cómo están distribuidas en el árbol de la vida y qué representan. Vamos a ver las diferentes partes, no solamente de las dimensiones, que son las esferas del árbol, sino también encaminarnos a los senderos o entender las conexiones entre dimensiones. Asimismo, lo que es el calendario hebreo, lo que son los meses, las influencias de estas energías en los meses, lo que se llaman los masalot o las correcciones que tiene cada signo y la influencia que tienen también entre ellos y su relación. El módulo 7, que es pues prácticamente el penúltimo módulo, vamos a estar hablando ya en concreto de las dimensiones, particularmente de cómo funcionan internamente y también aquí empezamos el taller de meditación, en donde vamos a implementar toda esta tecnología espiritual que vamos a adquirir y habiéndola asimilado poco a poco, aquí es donde vamos a sintetizar todo a través de las dimensiones y cómo se unen estas dimensiones, cómo influyen unas a otras. Si tengo una dimensión en un desequilibrio, entonces cuáles otras se pueden ver afectadas de manera más inmediata, por así decirlo, aunque de todos modos el árbol termina desequilibrándose por completo, así sea una dimensión la que esté en un desequilibrio, pero que sin embargo nos puede dar una pauta de entender con qué puede estar ligado este desequilibrio, si con una dimensión que esté más cerca o aledaña, o uno de los senderos que puede estar, en este caso también, trabajando de forma desequilibrada. Hay otro curso que se llama Recorriendo los senderos del árbol de la vida, en donde hablo de cada uno de estos senderos y la experiencia de vida que nos arroja, que también es importante. Y tenemos el último módulo, que es las últimas
4 clases y la clausura, en donde continuamos con lo que son la explicación más profunda de estas dimensiones, pero aquí vamos a trabajar ya con lo que es meditación a nivel de técnica Yehudim, o que son eh, entrelazamiento de estas letras para estar trabajando con aspectos de estas dimensiones. Entonces vamos a pasar al contenido temático de hoy y vamos a ver este curso nuevamente. Vamos a ver de qué trata ya en específico, y es el concepto de qué es Kabbalah. Y si bien hablar de Kabbalah es muy extenso y prácticamente imposible sintetizarlo en breves palabras, aquí nos vamos a centrar para iniciar el estudio del árbol de la vida en la palabra Kabbalah, es decir, el vocablo hebreo que conocemos de manera breve, que quiere decir lekabel, o recibir, recepción. Entonces, prácticamente la Kabbalah, en un sentido simple, es la recepción. ¿Pero recepción de qué? Vamos a estar recibiendo, obviamente, energía divina. Pero ¿cómo vamos a ver esta energía divina? A través de comprender qué son intelectos divinos. Los intelectos divinos, pues vamos a ver que son energías que tienen conciencias y que nosotros accedemos a través del trabajo espiritual, el conocimiento del secreto de las dimensiones, de las meditaciones y otros recursos que también vamos a estar implementando. Vamos a ver que llegamos a un nivel en el cual vamos a estar sintonizando con estos intelectos divinos. Cada intelecto divino es como un nivel en el cual nosotros vamos a poder conectar para extraer información de eso, que vamos a ver poco a poco en este curso. ¿Para qué nos sirven estos intelectos divinos, o para qué nos sirve esta recepción que refiere la Kabbalah? Para poder transformar nuestra realidad. Transformar nuestra realidad quiere decir cambiar los parámetros de cómo yo estoy percibiendo esta realidad y pasar de una polaridad incómoda, lamentable, dolorosa, a una que esté más equilibrada y que pueda funcionar mejor para mi desarrollo desde el aspecto de la misericordia, por ejemplo, o del amor, aprender desde el amor. Entonces, estos intelectos divinos, ¿para qué nos sirven? Para transformar esta realidad. La persona que inventó el automóvil accedió a un campo en donde estamos hablando que estaban estos intelectos, o que siguen estos intelectos, descendió esa información en forma de idea, que es lo que vamos a estar entendiendo según la dimensión a la que corresponde. Vamos a sentir algo o vamos a acceder a esa información a través de pensamientos, ideas, sensaciones, etcétera. Esto nos va a dar información para poder transformar no solamente la materia, sino también todo el entorno y nuestra experiencia de vida en la Tierra. ¿Cómo lo vamos a recibir? Bueno, hay diferentes elementos o diferentes técnicas, diferentes herramientas para poder trabajar con estas energías, y uno de ellos es el concepto de ritual, que si lo vemos desde la parte de las festividades, por ejemplo, de lo que es el calendario hebreo, pues vamos a ver que hay ciertos procedimientos que realizamos en ciertos momentos específicos del tiempo y el espacio, llamado meses, y que este ritual nos va a ayudar a conectar con estas energías. Así, por ejemplo, en el pasado Purim, pues tenemos esta actividad del festejo, del olvidarnos del bien y del mal y entender que la vida es simplemente lo que es, y lo que percibimos que es lo que nos hace eh, vivir una experiencia negativa, positiva o neutra. Entonces el ritual lo vamos a ver más allá de la festividad o de
las cosas que hacemos por protocolo de conexión en una festividad, sino más hacia la vida cotidiana de es cómo yo actúo, cómo me desarrollo, cómo me desenvuelvo, qué hábitos tengo, el tipo de acciones que estoy yo implementando en mi vida que me van a llevar a tener un resultado u otro según la causa y el efecto, que es prácticamente eh, la ley principal de cómo funciona nuestro universo. Y tenemos también la oración. La oración sabemos, si nos vamos al plano más litúrgico, sabemos que son escritos, frases, letras, ideas, códigos que nosotros vamos a estar visualizando, pronunciando y que tienen la misma función de llevar nuestra conciencia hacia un nivel superior para conectar con estas energías. Pero llevándolo a la vida diaria, ¿cómo podemos ver la oración? A través de el diálogo, no solamente el diálogo con el otro, sino el diálogo interior. El diálogo interior que va a ser ese comunicarnos con nuestro ser interior, que vamos a entender que es Dios que está dentro, pero también está fuera. Y llamémosle Dios para dar a entender la idea, pero le vamos a poder entender también de otras formas, como por ejemplo el creador, el eterno y diferentes maneras de cómo le llamamos a esta inteligencia creadora. Entonces, esta oración tiene que ver con el uso de la palabra exterior e interior, que son también las energías que están presentes en este árbol. Y también tenemos la parte de la meditación. La meditación que es el nivel más avanzado, ya que el ritual nos une lo físico con lo emocional. La oración nos une lo emocional con lo mental y la meditación une lo mental con lo energético o espiritual. Hablando del plano energético, lo vamos a poder entender como el campo cuántico, el espacio causal, el mundo subatómico, muchas maneras de llamar a esto que es el espíritu de Dios o que es eh, la parte más esencial de la energía. Entonces eso lo vamos a trabajar a través de meditación, que representa la reprogramación de información que tiene nuestro sistema de creencias particularmente, y que dependiendo de cómo tenemos ese concepto de una idea, repito, entre el bien y el mal, es cómo se va a dar el resultado que voy a obtener. Dependiendo la causa es el efecto y todo pasa a través de nosotros, que también vamos a ver que somos una representación del árbol de la vida. Entonces esta meditación nos va a permitir unificar la parte que ya vimos del ritual, que es cómo me desarrollo, con la oración, que es este diálogo, y con la programación. Así tenemos una integración de los diferentes cuerpos que vamos a estudiar aquí. Estos diferentes cuerpos los vamos a entender como lo que son las 10 esferas del árbol de la vida, que son 10 dimensiones, y 22 senderos, que son 22 caminos o conexiones que hay entre estas 10 esferas y cómo se relacionan cada una. A esto le vamos a llamar el árbol de la vida. Entonces, vamos a pasar a la parte de qué es el árbol de la vida, cómo lo podemos entender de forma más simple. Y bueno, para poder comprender el árbol de la vida, si partimos de la idea de que es una herramienta divina, tendremos que hablar sobre que el árbol de la vida es un concepto que, si bien lo vemos como un símbolo, en realidad lo que está representando este símbolo es una matriz divina, es decir, una herramienta de creación a través de la cual pasa la energía que podemos entender como esta conciencia divina universal, cómo atraviesa a partir de la fuente divina
y va a ir recorriendo ciertas dimensiones para ir cubriéndose de diferentes aspectos. En este caso, si lo vemos desde la vida diaria, diferentes aspectos de la personalidad o de la forma en cómo la persona o nosotros como personas nos vamos a ir formando. Esta herramienta divina no solamente está hecha a modo de nosotros, sino de toda la creación. Es decir, es como una combinación o los elementos principales a través de los cuales va a pasar una receta y se va a formar un producto. También lo podemos ver como el mapa de la creación, porque refiere también los pasos que se siguen para la manifestación física, partiendo desde lo más elevado, que es nuevamente este concepto de Kabbalah y la recepción de energías o intelectos divinos, hasta la materialización física de, de este concepto, de esta idea. Por tanto, necesitamos un mapa de cómo crear algo, puesto que este mapa o esta herramienta divina es lo que sirvió al creador para desarrollar por lo menos esto que entendemos como el universo, esto que comprendemos como nuestra realidad, que trasciende más allá de lo físico hacia otros planos más sutiles. Entonces, el mapa de la creación nos va a servir para poder entender dónde estamos y poder saber a partir de cómo nos sentimos, en dónde estamos ubicados. Y a partir de ahí, ¿por qué sentimos eso? Porque diferentes dimensiones se sienten de diferente forma. Cada dimensión tiene una experiencia de vida distinta. Cada sendero tiene también una expresión distinta a todos los niveles, cómo me hace pensar, cómo me hace sentir, cómo me hace actuar. Por tanto, tener este mapa de la creación nos va a permitir no solamente entender cómo fluye la energía y cuáles son los resultados de fluir por ciertos canales y cómo podemos nosotros canalizar esto si tenemos exceso de una dimensión o tenemos carencia de una esencia de una dimensión. Por tanto, este mapa de la creación nos permite ubicarnos en todas las dimensiones, en todos nuestros cuerpos, en un espacio del árbol de la vida o en un sendero. Y también en el proceso evolutivo que nosotros seguimos en la vida, es decir, las partes que vamos desarrollando según nuestro tránsito por la vida. Está conformado por estas 10 esferas y 22 senderos, y aquí lo importante es entender que estas esferas estamos hablando de dimensiones en un sentido de comprender la dimensión como un espacio eh, amplio, un espacio donde va a caber o en donde va a estar información de lo que hay en esa dimensión. Es decir, si estamos hablando de una ferretería, pues va a haber herramientas e información de eso. Si vamos a una pastelería, va a haber otra naturaleza. Si bien siguen siendo herramientas, los productos o lo que ofrece el servicio de cada una de estas eh, negocios o empresas es una experiencia diferente. Lo mismo es con las dimensiones. Vamos a tener diferentes experiencias y cada una de estas dimensiones va a estar ligada a un aspecto, repito, de nuestra personalidad. Entonces, estas 22 letras también, que son las letras del alefato, van a estar sirviendo de conector o comunicación entre las diferentes dimensiones. Cabe mencionar, es importante decir que todas estas dimensiones están sucediendo en nosotros en el mismo instante todo el tiempo. No solamente son trayectos o estaciones donde nosotros transitamos en estados del alma, conciencias del alma, conciencias
o grados de conciencia, sino que también están sucediendo todo el tiempo dentro de nosotros y que una dimensión al verse afectada puede descompensar a las demás, puesto que el árbol es un sistema de autocompensación. Como todo en la naturaleza, si se cae un árbol, el árbol se levanta y crece nuevamente hacia arriba. Un girasol va a recorrer el mismo trayecto que el sol, es decir, se autosustentan unas a otras para sostener lo que es la vida. Tenemos también lo que podemos llamar como ¿para qué sirve? O la pregunta que nos podemos hacer es ¿para qué sirve? Y aquí de una forma sencilla vamos a ver que permite enlazar conceptos superiores con inferiores. Cuando nosotros conocemos lo que es el arriba, el abajo, el adentro, el afuera, vamos a poder ver las conexiones y paralelismos que existen en estas dimensiones también de percepción. Es decir, cómo se va a referenciar, por ejemplo, el corazón con el sol, que estamos hablando de un astro y un órgano. Pero si entendemos la función, la esencia, la energía de lo que es el sol y lo que es el corazón, vamos a ver que es lo mismo o funciona de la misma manera. Por tanto, vamos a ver que tiene el concepto del corazón y el concepto del sol una ligadura, es decir, están unidos, funcionan de la misma manera. Entonces así podemos ver el comportamiento del exterior y entender el comportamiento del interior. Así podemos reflejar en el afuera lo que es el adentro. Y por tanto, el entender también cómo influye la luna, el sol, los planetas, las constelaciones dentro de nuestra experiencia humana, que es a través de nuestros cuerpos, nuestros diferentes cuerpos del árbol de la vida, pues vamos a poder ver cuando algo está afuera manifestándose en una situación de vida, de dónde viene dentro de mi interior. ¿Cómo puedo yo ubicar esa situación de vida que estoy teniendo allá afuera en una parte de mi actitud, de mi pensamiento, de mi emoción, de mi intención, etcétera? Y entonces podemos ir al interior y corregir ese concepto para poder reflejarse de una forma diferente. También ordena y da estructura a estas energías cósmicas, es decir, vamos a ver cómo se complementan o cómo interactúan las fuerzas cósmicas. En este caso podemos poner un ejemplo muy sencillo: varón y mujer, macho y hembra, blanco y negro, caliente y frío, es decir, son polaridades que refieren a energías cósmicas que tienen cierta interacción y que a partir de esa interacción pues van a tener eh, un orden específico, una estructura. Cuando se rompe esta estructura, cuando se sale de este orden, es cuando se presenta el caos en la vida. Y sin referirnos como algo negativo al caos, sino simplemente el entender cómo este concepto del árbol de la vida va a estar dando este orden y estructura a estas energías que vamos a llamar energías espirituales, mentales, emocionales y físicas. Vamos a ver cómo se relaciona nuevamente siguiendo la pauta de enlazar los conceptos de arriba con los de abajo. Y por tanto nos va a ayudar a comprender el funcionamiento de cada parte o cada elemento que nos conforma. Eh, no solamente de cómo funciona nuestro cuerpo, sino cómo funcionan nuestras emociones o nuestro sistema psíquico, y también cómo funciona el mundo, cómo funciona la sociedad, cómo funciona cada elemento que conforma mi vida. Yo puedo ver cuando aprendo a ligar los conceptos de arriba, abajo, adentro, afuera, cuando podemos ver el mundo espiritual,
podemos ver reflejado el árbol de la vida en todo. Si nos vamos a un salón de clases, vamos a ver el comportamiento de Geburah, el comportamiento de Keter, de Gesed, es decir, vamos a ver cómo siempre se van a agrupar estas energías para conformar un todo, ya sea en sí una persona, un grupo, una sociedad, etcétera. Vamos a poder ver en nuestra realidad externa cómo se comporta el árbol de la vida o cómo se manifiesta el árbol de la vida en ese exterior. Y por tanto, nos va a dar información sobre el cosmos, sobre las estrellas, los planetas, todos estos cuerpos celestes, pero también de nuestro cuerpo, en base a ese cuerpo que representaría la unión de cada uno de estos cuerpos celestes, nuestra mente y nuestra alma. Entonces aquí podemos ver que el árbol de la vida va a ser este patrón o esta plantilla en la cual toda la creación va a estar filtrada o tamizada, condensada a partir de estas dimensiones y sus senderos. Entonces vamos a pasar a lo que es el análisis del árbol de la vida y para ello vamos a hablar de las dimensiones. Vamos a expresar qué es una dimensión. Ya hablamos de que es el concepto de un lugar amplio en donde puede caber mucha información de la naturaleza de ese lugar o de esa dimensión. Si nos vamos a entender la palabra Sefirot, vamos a ver que es el singular, la palabra Sefirá. Es decir, Sefirot es el plural de la palabra Sefirá y se traduce, como ya vimos, como dimensión. Sin embargo, cuando vamos a las letras hebreas y en un estudio de gematría o de diferentes técnicas cabalísticas, vamos a poder entender algo distinto, que es precisamente la intención de estudiar los diferentes niveles de conocimiento de la Kabbalah. Dentro de estos secretos podemos ver que se relaciona con la piedra de zafiro. La piedra de zafiro es no solamente considerada una piedra preciosa por su color, los colores que puede tener, hay diferentes colores esta piedra, sino por su similitud al diamante que en sí representaría lo más duro, lo más firme, lo más consistente que podemos encontrar, lo más poderoso. En este caso, el zafiro está relacionado a ese mismo o esas mismas cualidades que tiene el diamante, por ejemplo, que podemos verlo como una piedra, un mineral, pero sabemos, por ejemplo, que otra piedra parecida que se llama cuarzo, pues está hecho de un cristal. Y igualmente el zafiro y el diamante están hechos de una, eh, digamos, de una compresión o de un tratamiento que se crea un cristal, se cristaliza esta materia o esta información. Por tanto, sabemos que el cuarzo y otras piedras cristalinas, al igual que el agua, mantienen información. Son bancos de datos. Si nosotros pudiéramos tomar un pedazo de cuarzo y meterle información, eh, pues tendría una capacidad mucho más grande de lo que ahora podemos nosotros manejar. Entonces, electrónicamente se guarda dentro de estas piedras esta información que también tiene que ver con la piedra de zafiro, la dimensión, es la información que guarda dentro, pero también tiene que ver con la dureza, porque la dureza de esta piedra, que es muy parecida al diamante, tenemos que una sefirot también va a representar la cáscara o esta parte que va a tener dentro toda la información. Por tanto, también está haciendo alusión a esta dureza. Para nosotros acceder a una dimensión hay que romper la clipa. Y la clipa es esta parte dura que representa también esta piedra de zafiro. Si vamos a un concepto más místico, podemos ver que las sefirot
están relacionadas, como ya había mencionado, a diferentes elementos o en este caso emanaciones espirituales o energías, también le podemos llamar rayos de luz, conciencias, con las cuales el creador se sirvió o fue dando forma a la creación. Tenemos de la dimensión 1 a la dimensión 10 y la posibilidad de ir ascendente y descendentemente. También van a tener colores, puesto que los colores también están hechos a partir de la matriz del árbol de la vida. El arco iris refleja un espectro descompuesto, vamos a ver, o separado, diseccionado de un rayo de luz. También esto lo hace la piedra de zafiro, el diamante o algún prisma cristalino puede quebrar esa luz y dividirla en sus diferentes aspectos. Por tanto, también cada color va a tener una representación dentro del árbol de la vida. Así tenemos diferentes colores en los diferentes mundos que corresponden al árbol de la vida. Por tanto, significados diferentes. Y pues yendo más allá a lo místico, cada una de estas dimensiones tiene ángeles o arcángeles o diferentes presencias angelicales. Le podemos llamar coros, que es un grupo de inteligencias, energías o niveles de conciencia. También está relacionada a planetas, partes del cuerpo, etcétera, días de la semana. Y cada una de estas dimensiones va a tener, como mencionaba, mucha información dentro de sí misma. Entonces vamos a pasar a hablar de estas 10 dimensiones y explicar un poco de manera más entendible o de manera más digerible lo que representa. Tenemos que es un sistema formado por 10 dimensiones, pero existe una dimensión que, sin entrar en polémica de si está oculta o está revelada o cómo lo maneja cada autor, vamos a entender que está presente según el proceso que se vive dentro del árbol, puesto que en realidad hay estas 10 dimensiones y existe una onceava que se considera oculta porque no se revela hasta que se termina un proceso. Hasta que no se trasciende una experiencia, no surge la onceava dimensión y después de la onceava dimensión repetimos nuevamente ciclos. El árbol de la vida se está repitiendo constantemente de manera cíclica. La primera dimensión la conocemos como Keter y le llamamos voluntad. Y Keter hace referencia a la corona. La corona, si nos vamos a entender la imagen de la corona de forma simple, vamos a ver que es este elemento o este objeto que se le pone a un rey o a un monarca, a alguien que esté denotando realeza. Es entonces este aditamento el que le da la distinción del rey o de tener el poder. Y ya sabemos que un rey pues tiene prácticamente poder absoluto del reino. Y aquí con estas palabras ya fuimos de la dimensión 1 a la dimensión 10 que vamos a ver que habla del reino. Pero ¿qué te estamos hablando de esta corona que es este instrumento o esta herramienta o este objeto que le va a dar poder a esta figura, al rey? Es decir, cuando llega a un nivel de tener dominio del reino o de haber sido elegido, entonces tiene una corona. Y esta corona es la que lo va a mantener en esa posición de jerarquía superior. Esto lo podemos entender como la voluntad. La voluntad es esa energía que prácticamente podemos entender que sentimos como nuestra, pero que en realidad no es del todo nuestra, sino que la recibimos a través de la conexión con el todo y que nos va a llegar a forma de impulso. Y aquí es importante entender la voluntad como la voluntad del alma, que en realidad la voluntad del alma siempre está presente, pero pocas veces la realizamos.
Y bueno, esto tiene que ver con cómo nosotros también nos conducimos dentro de este árbol y qué tanto conocemos cómo funciona el árbol. Cuando sabemos que la voluntad divina es algo que se viene a cumplir de una forma u otra, pues ya nosotros elegimos si hacemos caso o si demoramos en cumplirla o si pretendemos no cumplirla. Dependiendo de la elección que tomemos es cómo va a resultar. Entonces la voluntad es esta energía que va a ser lo que reina. Sabemos que en Kabbalah lo que habla eh, o de lo que está hablando Keter, que es la voluntad, también está hablando del deseo. El nivel de deseo que tenemos es el poder que tenemos para crear o transformar algo. No es el mismo deseo de un animal a de un humano, puesto que un animal va a tener un nivel de conciencia y el humano va a tener otra. Y mientras el perro no puede salir al espacio, el humano pues, puede construir eh, artefactos o naves espaciales que lo puedan llevar fuera de aquí. No solamente físicamente, sino su conciencia puede viajar a través de una máquina y conocer o surcar el espacio y aprender de él. Entonces esta voluntad también la vamos a ver como el deseo. Es ese impulso que nosotros sentimos a querer concretar o materializar algo. De ahí descendemos a la siguiente dimensión, que es la 2, que estamos hablando de Jochma, que es la sabiduría, y que es esta dimensión en donde vamos a encontrar lo que es la intuición, esta vocecita que nos habla de repente y nos da ideas que pueden parecer muchas veces muy absurdas o de una naturaleza que no corresponde. Por ejemplo, cuando de repente nos puede llegar la idea de cambiar de trabajo y sabemos que no es tan fácil cambiar de trabajo porque implicaría un movimiento muy grande. Digamos que esta intuición, cuando ya empieza a hablarnos o esta vocecita que empieza a decirnos algo que quiere hacer, que viene de Keter, pues se va a pasar a sabiduría, que es donde vamos nosotros a poder empezar a percibir, quizá a veces a manera de fantasía, el deseo, porque el deseo simplemente es el chispazo y hasta que llega a Jochma es que empieza a manifestarse, empieza a sentirse. Entonces ya empiezo a tener yo una especie de fantasía que aún no es una idea concreta. Por tanto, pasa a lo que llamamos la tercera dimensión, en este caso hablamos de Binah, que es la inteligencia, y es cuando nosotros ya empezamos a estructurar aquella fantasía de forma más concreta para llevarla a cabo. Aquí otro dato importante es entender cómo se relaciona el árbol de la vida con los textos sagrados. Sabemos que el Sefer Yetzirah nos va a hablar de estas dimensiones y de los senderos y de cómo funciona en un orden distinto, por ejemplo, al del Aleph Bet o al alefato hebreo, que también sabemos que existe la Torá y lo que es el Zohar. Y prácticamente todos los textos sagrados están hablando del árbol de la vida, por eso es el elemento principal, eh, puedo decir, después o a la par del Aleph Bet que tenemos para poder conectar con estas inteligencias. La Torá también está compuesta por 5 libros y esos 5 libros van a estar referenciados o van a estar hablando de estas dimensiones. Por ejemplo, tenemos en este caso lo que es Bereshit. Bereshit está hablando de cómo funciona Keter. Y así vamos a ir revisando los demás libros y en realidad nos están hablando de cómo funciona cada una de las partes del árbol de la vida. En este caso, tenemos 3 libros, Keter, Jochma y Binah, después un libro que habla de todo Seirampin y un libro que habla de Malhut. Tenemos los 5 libros de los cuales se habla. Por eso es que al principio de lo que es la Torah, pues es un poco más místico y no hablamos de tantos personajes como después se empiezan a desarrollar historias bíblicas
ya a través de los patriarcas, por ejemplo, que también forman parte de el árbol de la vida. Entonces brincamos de esta tercera dimensión a la cuarta y encontramos Gesed, que es la misericordia. Y aquí estamos hablando, si bien del concepto de amor, hay que entender lo que es el amor en su estado Gesed. Y el amor en estado Gesed es un amor incondicional, un amor, eh, vamos a llamarlo una misericordia absoluta, que si nosotros como humanos no sabemos manejar esta energía, puede desequilibrarse y transformarse en algo que repercuta negativamente en nosotros. Por tanto, todas estas dimensiones no son ni buenas ni malas, sino simplemente es dependiendo de cómo aprendamos a manejarnos dentro de ellas y a balancearlas, es que vamos a tener esta experiencia. Por tanto, Gesed es un nivel de amor incondicional, es decir, que permite todo, hasta aquello que podemos pensar que es malo, está permitido por Gesed, porque aún no se crea el mal, vamos a decirlo así. El mal se va a crear a partir del bien si nosotros lo entendemos como energías opuestas, que es una vaga noción que nosotros tenemos a mal nombrar bien o mal, sino simplemente son diferentes energías. En este caso tenemos a Gesed, que representaría esta misericordia, este amor incondicional, esta bondad absoluta que lo permite todo. Y luego encontramos a Geburah, que es el opuesto, y en este caso estamos hablando de fuerza. Y la fuerza aquí podemos entenderla como ese potencial que tenemos para llevar a cabo algo. Es la fuerza en estado potencial que está latente y está disponible para que podamos hacer uso de ella e impulsar algo. También representa la estructura como Binah, por ejemplo. Ya hablaremos más a detalle de esto más adelante, pero al ser una energía negativa, es decir, contractiva femenina, vamos a ver que también es esta dimensión en donde vamos a ver el juicio, la calificación, el rigor, lo implacable. Si Gesed era permisivo, entonces Geburah es prácticamente lo contrario. Ni uno es bueno ni uno es malo, sino simplemente son energías que están eh, balanceando lo que es este flujo de la energía divina. Y en este caso llegamos a otra de las dimensiones centrales, que es Tiferet y que es la belleza. Y es ahí en donde se va a balancear Gesed y Geburah, en Tiferet. Que en Tiferet vamos a ver también esta parte de la belleza. Es decir, cuando nosotros ya dejamos de ver defectos que pueden estar impulsados por Geburah o de ver también idealizaciones que pueden estar impulsadas por Gesed. Por un lado podemos ver defectos y por otro lado podemos ver unas virtudes o este tipo de expectativas que nos llevan a idealizar algo y que tampoco surge algo necesariamente cómodo a partir de esto. Entonces tenemos Tiferet que balancea estas dos energías y que refiere a la neutralidad. Más adelante vamos a ver cómo Keter está conectado directamente a lo que es Tiferet y pues la importancia que tiene esto. El grado, cuando llegamos al grado de entender la voluntad divina sin pasar por bueno ni malo, sino simplemente por eh, materializarlo, es un concepto importante porque muchas personas vivimos pensando que para triunfar en la vida hay que luchar. Y luchar es un concepto que viene de Geburah, por ejemplo. Entonces, muchas personas viven en ese arquetipo de Geburah, que es el guerrero, que es el que se la pasa peleando, pero obviamente eso es pues un estado en desequilibrio de esa Geburah. Si nosotros entendemos que las cosas no es necesario
esforzarnos para hacerlas, sino quitar ese concepto de esfuerzo para entender el concepto de cabalidad o de coherencia, es decir, no pienso si es bueno o malo pararme temprano, simplemente lo hago. Ahora, para hacerlo, tengo que estar conectado directamente de Keter a, en este caso, Tiferet, para pasar directamente sin juicio de valor de positivo o negativo, de si esto es bueno o es malo, sino simplemente entender que la voluntad divina es perfecta. Y para llegar a este grado de Tiferet es donde entendemos que solo una persona que se destruye a sí mismo es capaz de destruir a otros. Cuando nosotros no somos capaces de destruirnos porque ya nos conocemos, es inmediato el reflejo de cómo vamos a respetar al otro, porque ya sabemos quiénes somos. Y si sabemos quiénes somos, vamos a darnos cuenta que prácticamente todos somos el mismo, que cohabita en un tiempo y espacio cuántico en la misma realidad. Es decir, todo lo que vive o todo lo que vivo y que aparece a mi alrededor son simplemente manifestaciones de mi propia alma. Por tanto, en Tiferet entendemos esta parte de cómo estoy yo unido a todos los demás. Y entonces ya sé que desde Tiferet ni voy a permitir todo como es Gesed, ni voy a restringir todo como es Geburah, sino que ya pasa por la voluntad divina. Y ya no vemos como algo malo el dejar un trabajo que no nos satisface, sino simplemente dejamos de esforzarnos y lo completamos o lo concretamos. Obviamente teniendo pues el conocimiento de cómo manejar estas energías y desarrollar un concepto que está dentro de los recursos que hablamos de ritual, oración y meditación, que es la emuná. La emuná es la confianza o la certeza absoluta. Después tenemos a Netzach, que es la perseverancia, y es este aspecto en donde nosotros eh, pues sentimos este poder que ya pasó por Geburah y Tiferet, y entonces ya empiezo a expresarlo a través de la perseverancia. Y esta perseverancia es la capacidad que tenemos de permanecer o de sostenernos en este camino, que no quiere decir esfuerzo, sino quiere decir perseverancia. El concepto de esfuerzo es diferente al concepto de perseverancia. Yo puedo ser persistente en algo y no esforzarme, y ser persistente en algo y esforzarme. Siempre que me esfuerce me voy a desgastar. Eso no quiere decir que seamos desobligados, no. También hay que entender ese concepto de esforzarse desde el gasto de energía excesivo en estar decantando si las cosas son buenas o malas, o si tengo culpa, o si tengo miedo, o si tengo ira. Es decir, entendemos de dónde viene esa energía, la pasamos por los senderos correctos y avanzamos a la perseverancia. La perseverancia es el estar ahí, es el estar trabajando, pero no necesariamente quiere decir desgastándose. Tenemos después lo que es Hod, que estamos hablando de la humildad. En este caso, tiene que ver también con cómo yo percibo mi exterior y cómo me percibo a mí mismo. No solamente en Tiferet, que es prácticamente mi identidad personal, sino también cómo yo asumo lo que los demás dicen de mí, por ejemplo. Y después tenemos lo que es la novena dimensión, y no menos importante, que es Yesod, que es el fundamento, y que prácticamente vuelve a estar en el centro, es decir, vuelve a unificar lo que es la dimensión 7 y la dimensión 8 a través de la dimensión 9. Y este fundamento lo vamos a entender desde múltiples apreciaciones, desde lo que es la parte del cuerpo que representa el órgano sexual, hasta la parte de la comunicación que radica no solo en la boca, sino también en el lenguaje corporal y todo lo que es el uso de los mundos superiores, que ya sabemos que es la energía, en este caso lo que tiene que ver con la voluntad, luego lo que tiene que ver
con la parte mental, la parte emocional y la parte física del acto. Por tanto, el fundamento es esta capacidad de cómo vamos a conectar con el otro, las relaciones que tenemos uno a uno, cómo nos llevamos, en este caso, podemos poner un ejemplo con la pareja, puesto que en Yesod, que es el fundamento, que es la unión, que es la conexión a nivel íntimo y sexual, pues podemos hablar también de la relación de pareja o la relación que tenemos con eh, cualquier persona, siempre y cuando estemos también hablando de una conexión uno a uno, una conexión más estrecha. De esa conexión que tengo yo en principio conmigo mismo y con el mundo, entonces vamos a manifestar aquello que va a representar la décima dimensión, en este caso, Malhut, y que Malhut está hablando del reino. Y si vamos a recordar que solo el rey tiene la potestad o el dominio del reino, pues vamos a entender que es necesario desarrollar todas estas dimensiones que también van a ser características, van a ser emociones, van a ser virtudes, van a ser diferentes manifestaciones que nosotros, si aprendemos a implementarlas en la vida diaria, es decir, los pensamientos que tengo, las emociones que tengo, las intenciones que tengo, los actos que realizo, los hábitos, pues entonces vamos a ver cómo se va a manifestar ese reino. Es decir, cómo va a ser mi experiencia a nivel general dentro de esta realidad llamada vida. Entonces podemos entender que estas 10 dimensiones completan una experiencia, una situación de vida. Esta situación de vida pues se filtra por todos estos procesos o estas dimensiones y cuando se obtiene un resultado es entonces cuando adquirimos experiencia. Esa experiencia vuelve a nosotros como una nueva voluntad, una nueva sabiduría y se vuelve a continuar el proceso. Y es ahí cuando tenemos después a la dimensión de Dat. Ya es la experiencia de saber que si toco el fuego me voy a quemar. Entonces ya sé que el fuego no se toca necesariamente con la mano desnuda, sino que tengo que desarrollar cierto proceso para poder utilizar el fuego de una manera constructiva y positiva para mí, sin hacerme daño. Esto se va a ir dando a través de ensayo y error, que prácticamente es la experiencia que nosotros tenemos en la vida o cómo nosotros experimentamos nuestra vida, cómo la vivimos. Tener esta información de cuántas dimensiones nos conforman, a qué niveles están, cuando hablemos en otros módulos de los planetas, cómo los planetas influyen en nosotros, cómo las constelaciones también influyen en nosotros, los elementos, todo esto vamos a ver que está dentro de nosotros, pero a la vez está ahí afuera. Entonces, con esta información voy a dar por terminada la clase de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto se las respondo.